Muchas gracias, socio. Ahí te doy la bienvenida y Gracias. tenemos una presentación para enfocar en los temas más relevantes. Tal vez el tiempo nos va a quedar corto, pero ahí, como bien lo comentan, si quieren profundizar, podríamos tener ya una reunión individual luego para conversar más a detalle, porque cada empresa también es muy particular. Hoy queremos darles los conceptos generales de buenas prácticas de gobernanza corporativa y familiar y que se lleven algo de herramientas de lo que es estas metodologías. Perfecto. Oigan, pues muchas gracias a todos por su atención. Vamos a, yo sé que hay que respetar mucho los tiempos, entonces para las 9:30 entiendo que terminamos la reunión. Entonces, contarles un poco lo que hacemos. Nosotros mismos somos una empresa familiar. Nosotros somos parte de Andersen a partir a partir de un rato y ahora en un par de meses Andersen va a hacer su anuncio para poder incorporarnos a todos con el mismo nombre. Así que nosotros somos parte de Andersen. Nosotros nos especializamos en el tema de empresas familiares, institucionalización. La verdad es que le dicen, en México le dicen gobierno corporativo, en Ecuador, gobernanza, en Guatemala también hemos hecho varios trabajos, Colombia, en varios países de Centroamérica, Latinoamérica y México, ¿no? Entonces, sur de Estados Unidos también hacemos bastante. Bueno, la verdad es que la concentración de empresas familiares en Latinoamérica pues es algo bastante importante. Por eso la necesidad mucho de nosotros como este servicio de Andersen, pues poder ir ofertándolo y poder ir hablando de ellos, ¿no? Un poco, y déjenme ponerles la presentación aquí, pero un poco lo que yo les digo a mis clientes cuando me preguntan, oye, Guillermo, y cuándo sé que yo necesito institucionalizarme, ¿no? La verdad es que honestamente lo que les digo es, cada vez que empezamos nosotros con un cliente, tenemos algo que yo le llamo el principio de Pareto, ¿no? En el que el 80% de su tiempo está dedicado a la operación del negocio, ¿no? La operación del negocio es decir, día a día, estar ahí, estar viendo, estar cobrando, estar facturando, estar encargándose de los clientes, ¿no? Estar dentro del core del negocio. Y el 20% del tiempo están enfocados en la parte estratégica, en la parte de qué vamos a hacer para crecer, nuevas estrategias, qué nuevos productos hay, andar midiendo, oiga, qué nivel de apalancamiento tenemos, podemos reducir las mejores condiciones financieras, todas esas partes estratégicas, y con ese 20% las empresas crecen, ¿no? La institucionalización, parte de lo que nosotros hacemos es poder cambiar ese 80-20, ¿no? Que el 80% del tiempo esté enfocado en la parte estratégica y de crecimiento y el 20% en la operación. Es decir, lo que nosotros hacemos es crear una especie de estructura para que la empresa sea una especie de reloj en la que funcione día a día como debe de funcionar la operación y el talento más valioso, que son las empresarias y los empresarios, estén enfocados, por supuesto, en la parte estratégica, en la parte de crecimiento, la parte que las gerencias no van a hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues antes que eso también felicitarlas, la verdad es que felicitarlos a mí parte de lo que hemos hecho en el día también y con mi familia mucho lo intento con mis hijos y todo es empezar justo con una pequeña oración con Dios el día, así que esto me ha encantado poder empezar una reunión así, así que las felicito y de verdad es un honor estar aquí con ustedes con eso. Explicarles un poco qué es lo que normalmente se hacemos. Fíjense, hay distintos temas, ¿no? Pero miren, la gobernanza se aplica en dos lados. Uno es la gobernanza familiar y la otra la gobernanza empresarial. Déjenme platicarles un poco ahorita de qué tipos de gobernanza empresarial hemos visto y cómo funciona y más o menos qué estructuras hay, ¿no? Normalmente para una gobernanza, digamos, ya institucionalizada, normalmente lo que se tiene que hacer es crear ciertos órganos de gobierno, órganos de gobernanza. Los órganos de gobernanza normalmente creamos tres. Uno que es el consejo de administración, que el consejo de administración o el directorio opera una vez cada 3 meses. Y en el inter de esos 3 meses hay dos órganos de gobierno con diferentes responsabilidades. Uno es este de la izquierda que vemos aquí, que se llama el Comité de Auditoría, y el otro que vemos aquí a la derecha se llama Comité de Estrategia y Prácticas Societarias. Cómo funciona normalmente un proceso de gobernanza es una vez cada 3 meses opera el directorio y en el medio operan estos dos comités. Estos comités son los que están operando la estrategia del directorio. Entonces, por ejemplo, la parte de auditoría va a ver cómo están los números del negocio. Oigan, ¿cómo está la parte de auditoría?
¿Cómo está la parte del cumplimiento regulatorio? Oigan, en dónde podemos protegernos en un tema de administración de riesgos para que no haya ninguna fuga de dinero, no haya ninguna fuga de inventario? Es decir, vamos a controlar toda la parte de protección y vigilancia de un lado. El otro es para darle seguimiento a la estrategia. A ver, ¿cómo están nuestros competidores? ¿Qué otros productos hay en el mercado? Oigan, ¿cuáles son los precios del resto, no? ¿Cómo podemos vender más? Vamos a darle seguimiento a la planeación estratégica. Si queremos crecer de 100 a 300, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Y hay que hacer un taller de planeación estratégica. Todo ese tipo de cosas lo ve el comité de estrategias, la parte de finanzas la ve el comité de auditoría y reportan actividades al directorio una vez cada 3 meses. Entonces, aquí se los estoy poniendo en simples palabras cómo debería de estar estructurado un proceso completo de institucionalización, ¿no? ¿Qué temas se van a ver en el directorio? Aquí lo van a ver. Como yo les decía, a ver, vamos a ver la parte de qué nuevos mercados hay, cuáles son los precios actuales de nuestros productos contra las competencias, alianzas, qué otras alianzas, incluso qué otras adquisiciones podemos hacer para integrar nuestra cadena vertical, qué otros productos y servicios podemos ofrecer, cómo podemos hacer venta cruzada, mayor rentabilidad, oportunidades de gastos, cómo podemos eficientar la operación, cómo podemos reducir el gasto, oigan, qué efectividad tenemos, la excelencia operativa, oigan, el equipo está motivado, no está motivado, cómo lo podemos remunerar de una manera variable a nivel de éxito, la parte de ventas, la parte de operativa incluso, ¿no? La parte de poder incentivar al equipo de trabajo y crear esa cultura, ¿no? Todo eso es responsabilidad del directorio y estos son algunos de los temas que hay que ver así, ¿no? Ahora, justo es un poco lo que decíamos, ¿no? ¿Cuál es el modelo de gobernanza? Esto que les apliqué, sí, claro, es un modelo de gobernanza completo, ideal, de una empresa pues, que pudiera pasar todo este proceso y tardar y madurar, ¿no? ¿Cómo? Lo que yo les digo es, hay distintos modelos de gobernanza dependiendo también la madurez de la empresa. Y esto es ir poco a poco, ¿no? Se puede empezar con algo tan sencillo como un comité directivo, que es lo que les pongo acá. Un comité directivo es básicamente estar nosotros y nosotras como socios y socias del negocio junto con las gerencias del negocio, juntándonos una vez cada cierto tiempo a revisar algunos temas específicos con una buena agenda, dando un buen seguimiento con un project manager que dé seguimiento a los temas que se vieron en la junta, un consejo consultivo en donde ya empecemos a meter algunos miembros independientes para darle formalidad al tema. Aquí es lo que les pongo, ¿no? Un directorio con comités, que es lo que les decíamos nosotros, ¿no? Empezar a crear estos comités para decir, bueno, ya operamos el directorio, vamos a establecer ciertos comités para que le den seguimiento a todos estos pendientes que salen en el directorio, ¿no? Y luego en la parte familiar es un consejo familiar, y aquí lo van a ver, ¿no? Está, como yo les decía, la gobernanza de la empresa y la gobernanza de la familia, ¿no? Es decir, si en la familia vamos a tener que tomar ciertas decisiones, ¿no? Que a veces no son decisiones empresariales de operación de la empresa, pero vamos a tener que tomar ciertas decisiones como, a ver, si alguien quiere vender una parte, si alguien quiere poner a algún sucesor, si necesitamos preparar a algunos miembros de la familia para que entren al negocio, si necesitamos hacer un protocolo familiar, ¿no? En donde se ponen las reglas de qué tiene cada quien, qué preparación tiene cada quien, qué preparación necesitan los hijos para que nunca se peleen. Bueno, eso se ve en el consejo familiar y en el protocolo familiar. ¿Ok? Entonces, como yo les decía, ¿no? Vamos a dividir la gobernanza en los dos sectores que tenemos. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros, pues, creamos esta estructura a la medida. O sea, si ustedes me dicen, oye, Guillermo, pues, ¿cuál sería para mí una estructura ideal? Miren, es como ir al doctor, ¿no? Digámoslo así. Uno va al doctor, nosotros somos como especie de doctores empresariales, uno va al doctor, nosotros hacemos un análisis, un diagnóstico de decir, a ver, ¿cómo es la estructura de cada uno de ustedes? Y cuál es la estructura que nosotros recomendaríamos y nosotros ayudamos a implementarla paso a paso con las empresas que tenemos, ¿no? Entonces, hemos implementado distintos tipos de estructura, depende de la familia, depende de cuántos socios son, depende de los intereses de cada quien, depende del tamaño de organización, pero creamos un traje a la medida específicamente de gobernanza para cada una de las empresas. Esto lo hemos hecho con más de 840 casos ya. Como yo les decía, nosotros somos un negocio familiar incluso. Mi padre empezó con este negocio y luego ya me tocó a mí hace unos cuantos años poder entrar en la parte de dirección general. Nosotros contarles un poco, digo, 2 minutos de nuestro proceso, pero
pero nuestro proceso, pues nosotros en la empresa somos mi padre y mi madre que empezaron el negocio y ahora estamos mi hermana y yo, ¿no? Este, somos, somos bastantes gentes en la parte operativa y demás, pero en nuestro protocolo familiar, por ejemplo, desde chicos, pues nuestra preparación fue intensa, ¿no? Entonces, mi papá nos puso que para poder agarrar la dirección general o la gerencia general, pues teníamos que ir a una universidad Ivy League, le llaman, ¿no? Una de las top 10 del mundo. Entonces, si no, pues no podíamos ocupar la dirección general. Entonces ahí me tienen a mí intentando 7 años de entrar a alguna de las universidades importantes, ¿no? Hasta que logré entrar a Harvard y de ahí ya después de graduarme ya tuve oportunidad de poder aplicar incluso para el puesto, ¿no? Entonces, pues digo, cada quien a su manera pone los lineamientos. Yo creo que conmigo fueron un poquito rígidos, pero se logró. Así que he aquí estar con ustedes un poquito. Miren, algunos temas, para entrar en específico, lo que yo les decía, algunos temas de recomendación, ya un poco de práctica, de decirles, oye, Guillermo, ¿qué puntos específicos de gobernanza serían los que me recomiendas? Miren, para mí, de las cosas más importantes es la planeación estratégica, ¿no? La planeación estratégica es, oigan, mi negocio vende $1 millón, quiero llevarlo a 10 millones de dólares. Ok, perfecto, está bien. Vamos a llevarlo a 10 millones de dólares en cuánto tiempo, 2, 3 años. Ok, vamos a aterrizar la manera en la que vamos a llegar a esos 10 millones de dólares. Es decir, vamos a aterrizarlo en objetivos, en estrategias y en acciones y responsables. Es decir, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es crecer en ventas mi cartera al 50%, crecer mi cartera de clientes al 50%. Perfecto, ahí está el objetivo. ¿Cuál es la estrategia para ese objetivo, no? Bueno, pues tenemos que implementar una campaña digital para tener un mayor alcance, venderle más productos a mis mismos clientes. Esas son todas las estrategias. Y de ahí acciones, ¿no? A ver, le quiero vender más productos a mis mismos clientes. Bueno, pues hay que hacer un listado de clientes, hay que hacer un catálogo de productos, qué le vendemos a cada quien, empezar a agendar reuniones con clientes actuales, quién va a ir, venderles y todo ese proceso, ¿no? Entonces, de esas actividades, decir, a ver, ¿quién es el responsable y qué fecha específicamente, ¿no? Entonces, ese mapa de 1 a 10, esa ruta para poder llegar de Ecuador a Islas Galápagos, entonces poder trazar paso a paso cómo se debe llegar y qué es lo que hay que hacer y quién es el responsable y qué fechas, ¿no? Eso para mí se me hace algo que he visto dentro de todas las actividades que hacemos, algo súper estratégico para poder crecer y créanme que este esfuerzo mis clientes nos los agradecen mucho porque aterrizamos ese mapa de paso a paso para poder llegar a donde queremos, ¿no? Otra herramienta que nos ha servido es un PMO, que tenemos un Project Manager para seguimiento semanal. Este Project Manager hay distintos softwares, incluso se puede hacer manual en un Excel, ¿no? Nosotros lo hacemos con ciertos indicadores, que es decir, al momento que hacemos nuestro diagnóstico, sabemos cuáles son las cosas y oportunidades que tiene la empresa. Entonces, y esto lo pueden hacer ustedes mismos, no, digamos, nosotros con muchísimo gusto les ayudamos y lo hacemos, pero es un esfuerzo que ustedes mismos internamente pueden hacer de, a ver, ¿cómo está la empresa? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué oportunidades tenemos de mejorar? Y esas oportunidades, mapearlas en un project manager o un Excel incluso, ¿no? Algo sencillo en el que ustedes puedan darle seguimiento y puedan tener ciertos indicadores para estar viendo qué resultados nos da este tema, ¿no? Y son oportunidades que ustedes mismos pueden detectar haciéndose un autodiagnóstico, diciendo, a ver, ¿cómo pudiéramos ser más eficientes? ¿Cómo pudiéramos funcionar mejor? Aquí tenemos en esta área más gente de lo que deberíamos de tener. Oigan, esta área es muy lenta en reaccionar. ¿Qué es lo que podemos mejorar, no? Entonces, eso es algo también que nos ha ayudado y que me gustaría compartirles dentro de los procesos completos que hacemos en gobierno corporativo. Entonces, miren, aquí ven, ¿no? Esto es un poquito lo mismo del PMO. Como yo les decía, miren, aquí fíjense las áreas, ¿no? Por ejemplo, aquí ventas, vemos la parte familiar, la parte de sistemas, la parte de cumplimiento regulatorio, compras, recursos humanos. Es decir, vamos a crear un mapa, vamos a ver qué oportunidades podemos poner. Las de rojo urgen, las de morado son las que hay que resolver para ayer, las de amarillo son las oportunidades que vemos que pueden ser resueltas a un largo, digamos, a un periodo no tan corto, puede ser de 6 meses. Tenemos que mapear, tenemos que mapear la prioridad también de cada oportunidad de la que encontremos, ¿no? Habrá unas que urgen arreglar, que son las de normalmente mayor impacto para la empresa en un tiempo inmediato, y esas hay que ponerle atención y hay que poder resolverlas a través del proceso de gobernanza. ¿Ok? Y en este lado ven un triángulo. Este triángulo es, oye, Guillermo, ¿cuáles son los temas de gobernanza
básicos que yo recomendaría hacer. Y este triángulo de control interno yo lo divido en tres partes. La parte operativa, que es la que hay que hacer con con todo el personal de la empresa, la parte directiva, que es la parte que tienen que hacer las gerencias, y la parte estratégica, que es la que tienen que hacer los socios y las socias del negocio. Fíjense, a nivel estratégico hay que hacer la planeación, como les decía, misión y visión del negocio. Hay que tener un tablero de control, indicadores para saber cómo está la empresa en un tablero de control. Ese tablero de control es padrísimo porque hagan de cuenta que uno puede estar en otro lado que no es la empresa, que no está en las oficinas, y tiene un tablero de control en donde tiene ciertos indicadores viendo cómo está funcionando la compañía. La parte del control gerencial es, oigan, el presupuesto y el control del presupuesto, eso es súper importante. Las evaluaciones de desempeño internamente, el organigrama en donde distribuimos qué funciones y responsabilidades tiene cada quien. La parte operativa son los manuales, los procesos, oigan, las descripciones de puesto, es decir, cuáles son las responsabilidades de cada personal, de cada gente dentro de la empresa. Si alguien se va, tenemos que tener una descripción de puesto y un manual de operación para que la persona que entre sepa qué hacer en el día uno, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas es institucionalizar el negocio a cada una de las áreas de la compañía. Y miren, esto es la parte de la familia, la parte familiar. Fíjense, aquí yo pongo varias cosas, pero como lo mencionaba, y miren, este cuadro que está aquí a la izquierda, déjenme ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Ahí está. Este cuadro que ven aquí a la izquierda, pues es lo que yo les mencionaba, ¿no? De este lado van a ver la gobernanza de la empresa y de este lado van a ver la gobernanza de la familia. Y mucho de lo que yo digo es, una y otra son independientes, pero si yo no tengo bien a la familia, me puede afectar dentro de la empresa y viceversa, ¿no? Si yo no tengo bien la empresa, me puede afectar dentro de la familia. Entonces, por eso nosotros en nuestro proceso de gobernanza siempre tomamos en cuenta intentar hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Poder tener a la familia bien, poder tener un protocolo familiar en donde se tocan distintos puntos que van a poner cierto orden, que van a poner ciertas reglas dentro de la familia para que no se pelee la familia, no haya ningún conflicto familiar y eso nos afecte directamente a la empresa, ¿no? Entonces, aquí van a ver un poco los niveles, por ejemplo, aquí están la parte gerencial, aquí son los órganos de gobierno que platicábamos, ¿no? El consejo de administración, el directorio, que opera una vez cada 3 meses, y los comités que yo les mencionaba, el de auditoría o finanzas y el de estrategia. Y aquí van a ver una asamblea de accionistas que a veces es diferente al consejo familiar, porque aquí a veces incluimos no solo a la familia, que son socios, pero puede haber socios que no son de la familia, ¿no? Pues aquí hay que crear un órgano para poder platicar cosas con socios que no son de la familia y acá ver los temas familiares del protocolo, etcétera, ¿no? El consejo familiar normalmente digamos, está formado por familia que está directamente involucrado dentro de la empresa y la asamblea son todo el resto de la familia, ¿no? Entonces, aquí es un poco más un tema de convivencia, para hacerles saber, pues, qué hace nuestro negocio, que estén enterados, y aquí es para tomar decisiones en la parte familiar. Los temas que se tocan, oigan, en la parte familiar, miren, estos temas son los que nos ha tocado. Como yo les decía, parte de lo más importante es tener un protocolo familiar, un documento con reglas familiares, diciendo, pues, qué patrimonio tiene cada quien, qué responsabilidad, qué preparación tiene cada quien. Esto es bien importante dentro de lo que hacemos. Aquí el consejo, la asamblea, la parte de los fideicomisos, este es un tema más patrimonial, en decir, a ver, vamos a subir todo, tanto las acciones a un trust como nuestros bienes patrimoniales a un trust para que cualquier demanda, cualquier separación, cualquier tema que digamos no esté en el control y pueda afectar a uno de los miembros de la familia, pues la empresa puede estar protegida con esto. La parte de oficina familiar, esto es bien interesante porque en México pasa, estoy seguro que en Ecuador pasa mucho también. A veces mezclamos gastos personales con la empresa, ¿no? Entonces, lo único que hacemos con este de oficina familiar es, bueno, separemos esos gastos familiares. No quiere decir que no se hagan, por supuesto que se va a hacer, pero detectemos realmente cuánto produce la empresa y cuánto es gasto familiar y separemos un poco los conceptos para saber cuál es la rentabilidad del negocio, ¿no? La parte de la oficina familiar con el patrimonio, el plan de sucesión, oigan, si queremos hacer cierta sucesión, hay que preparar, hay que poner ciertos temas para poder platicarlo, en la participación de la familia en órganos de gobierno,
y el tema de beneficencia, ¿no? Son distintos temas que uno puede tocar en la parte familiar, pero como yo les decía, importante poder definirlos uno por uno, ¿no? Y bueno, los siguientes son algunos casos de éxito que les pongo, pero les puedo platicar varias historias. Hemos tenido empresas de distintos tamaños, tipos, hemos tenido empresas de todo. Platicarles algunos casos de éxito, con muchísimo gusto les voy a platicar un par de ejemplos que nos han tocado, pero antes de eso quisiera ver si tienen alguna duda, alguna alguna duda de lo que vimos anteriormente del proceso de gobernanza que les pueda ayudar, a sus órdenes. Claro. Tal vez ahí, socio, quería compartir una temática adicional que valdría la pena ponerla sobre la mesa. Cuando conversamos con Mariana, y sé que había conversado con la asociación, se tocaba particularmente del gran desafío que tenían los empresarios en temas de sucesión, de cómo lograr que esa sucesión efectivamente sea efectiva y se dé, cuándo hay que hacerla, cuándo hay que comenzar a hacerla, si se tiene o no se tiene. O sea, hay varios temas ahí que efectivamente están en la mesa. Guillermo contaba su caso personal, o sea, él es un ejemplo vivo de una empresa familiar en tema de servicios que efectivamente su padre lo arrancó y ahora está en la segunda generación, pero no fue un proceso que se dio de la noche a la mañana. Hubo un proceso de preparación que creo que es importante, un proceso de entrega del mando o entrega del bastón de mando que es importante. Y están todavía, a pesar de que parece mentira, en el día a día conviviendo cada quien con diferentes roles. Ya Guillermo Padre, que tengo el gusto de conocerlo, ya con un rol mucho más de ejecutivo, como presidente, por así llamarlo, y con toda su experiencia, y Guillermo Eduardo con un rol ya más ejecutivo. Entonces creo que son ejemplos de cómo hacer las transiciones y ahí creo que hay varios temas que podemos poner sobre la mesa de concentrarnos en en qué desafíos están en temas de transición o sucesión y qué herramientas creemos que podrían tener para poder hacerlo de manera efectiva. Guillermo acaba de darles una charla muy breve de lo que es gobernanza, de lo importante de un protocolo, llámese de socios o llámese de familia, y luego toda la institucionalización que debe tener una empresa. Entonces, ese era un tema que tal vez podemos profundizar preguntas para entender qué piensan y poder ir atendiendo las mismas, aprovechando la experiencia de Guillermo Eduardo y también la poca experiencia que yo podría tener para poder ayudarles también con este tema. Al respecto, Jeff y Guillermo, solamente quería comentarles que de hecho nosotros en el mes de julio estamos de nuestro número 25 aniversario y en la charla de apertura, que va a ser el 16 de julio, en una mañana, en un evento, una jornada de una mañana, va a ser aperturada por don Luis Villacrés y Mariuxi Novacero. Hay una sucesión, ahí tenemos socios y algunos otros socios donde hay este proceso de sucesión y es súper valioso, como usted lo acaba de mencionar. Yo tengo clientes la naturaleza de mi negocio, donde hay, no sé, pues imagínese usted lo que es un monstruo, un empacador de camarón donde se hayan dividido, etcétera, etcétera, que ocurre aquí en nuestro país debido a todos estos detalles valiosísimos que acaba de mencionar Guillermo, y que de alguna manera hacen que este proceso pues, sea más claro, se proteja a la familia, se proteja a la organización. Así que yo creo que hay un buen terreno para poder trabajar aquí en el país, Guillermo, porque aquí, igual que ustedes, hay muchas empresas familiares. Ese comentario les quería hacer. Y si hay alguna cuestión, alguna pregunta, este es el momento porque luego vamos a pasar a otro tema, Yes, ¿verdad? No, este es el tema principal que teníamos. Ahí tal vez solo, bueno, tengo el gusto de conocerlo a Luis y a Mariuxi, tremenda empresa familiar, Novacero, una empresa emblemática que efectivamente tiene grandes desafíos, ¿no? De poder efectivamente hacer una transición a la segunda generación. Ellos han tenido la habilidad, que creo que no es menor, de traer un gerente general externo, que creo que es muy valioso ir preparando a las siguientes generaciones para que tomen no solo el negocio de Novacero, sino los otros negocios que tiene el conglomerado familiar. No es un desafío sencillo.
pero ahí hay varias particularidades que hay que tomar en cuenta. Como lo decía Guillermo, un gran tema es la institucionalización de las empresas. Cuando un gerente está o propietario el 80% de su tiempo y es su día a día el negocio, es muy difícil que esta transición se dé. Hay que ir preparando la empresa para que el gerente propietario, como lo decía Guillermo, cambie ese pareto y vaya entregando la operatividad y se encargue de la parte estratégica. Y efectivamente ese es un proceso clave para el proceso de sucesión, porque si a una persona que sigue en el día a día, está en el día a día y toda su vida ha sido el día a día, pedir que efectivamente entregue la posta es muy difícil, es su vida la empresa, con lo cual si no se institucionaliza la empresa, no se hace ese cambio generacional. Entonces, cuando Guillermo Eduardo hablaba de la institucionalización, es súper importante todo ese proceso que no se da de la noche a la mañana. Hay que ir quitando esa hiperdependencia que tienen las empresas de los dueños, porque nadie es indispensable. Algún día no estarán los dueños, no estarán los propietarios. ¿Y qué va a pasar con una empresa no institucionalizada? La empresa fracasa, la empresa muere. Con lo cual hay que irla preparando para esa transición y hay que hacerlo de una manera estructurada y toma tiempo, no es de la noche a la mañana. Entonces, esas buenas prácticas de gobernanza involucran este tipo de temas como los que comentaba Guillermo. Otro tema, por ejemplo, que vemos que a veces asusta a los propietarios de las empresas es la entrega del control, de pensar que su empresa, que ha sido controlada por el propietario por muchos años, siga estando efectivamente bajo su control. Y por eso es difícil que entre un nuevo sucesor, llámese de la familia o llámese un externo, y ahí es donde también hay que ir preparando al propietario en este nuevo rol que debe tener. Hay varios temas, hay varias temáticas que efectivamente involucran el tema de sucesión como una buena práctica y hay que hacerlo de manera estructurada y correcta y trabajar mucho con el dueño y propietario que tiene que entender que este legado que le ha costado mucho tiempo construirlo, tiene que efectivamente prevalecer y permanecer en el tiempo. Y para eso hay que prepararle a él, a sus sucesores y a la empresa. Sí, como dices, Jeff, ¿no? Eh, y Como decía, perdón, sí, perdón, adelante, perdón adelante. que te quería hacer una pregunta, Guillermo, Claro. que cuáles son las principales recomendaciones para invertir este Pareto 80-20 que decías en operación día a día? ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes les hacen a sus socios? Pues miren, yo lo que les digo es, primero hay que crear los órganos de gobierno, ¿no? Para tomar decisiones. Lo que pasa con los órganos de gobierno es que la decisión empieza a ser consensuada, ¿no? Entonces, ya no hay una decisión en la que, por ejemplo, Guillermo Cruz la toma, ¿no? Sino que Guillermo Cruz puede estar fuera, concentrándose en ciertos temas estratégicos y sabemos que hay un consejo o un comité que ya tiene ciertas responsabilidades y ya tiene ciertos temas a delegar en las que las decisiones no se concentran ya directamente en uno, ¿no? Entonces, lo que empieza a pasar es hay algo que le llamamos nosotros una tabla de facultades, que es una tabla, de verdad, diciendo qué puede autorizar cada quien y a qué nivel tiene que llegar, ¿no? O sea, a qué nivel tiene que llegar esa decisión para que la presidenta del directorio o el presidente del directorio tenga que tomar la decisión, ¿no? Es decir, hay ciertos niveles y empezamos a poner ciertos filtros que, que empiezan ahora sí que a delegar un poco con ciertos controles, obviamente, que tenemos que poner para decir, no tenemos que tomar ciertas decisiones, ¿no? A ver, como socios, socia, no tenemos que tomar la decisión de si gastamos, no sé, $500 en imprimir ciertas cosas, ¿no? Para la oficina, o sea, empezar a delegar ciertas funciones y que las funciones, realmente las decisiones importantes que se necesitan, un tema de consenso, se tome y eso tome el 20% del tiempo de uno como socio o como socio, ¿no? Entonces, el otro 80 es empezar a hacer la planeación estratégica y en esas planeaciones estratégicas van a ver que la mayor responsabilidad de crecimiento de temas estratégicos para proteger el negocio, pues van a recaer en uno, ¿no? Como socio, como socia del negocio. Y esos son los temas que van a agregar el mayor valor de la empresa y hacer ciertas tablas de facultades y ciertos órganos de gobierno para controlar la toma de decisiones y centralizar esa toma de decisiones que no quiero decir que no sea importante, sino que alguien más las puede tomar de una manera correcta, con cierto análisis, ciertos controles como debe de ser, y uno enfocarse en la parte que es más, en la parte en donde uno agrega más valor y hace crecer más el negocio. Sí.
Tal vez un tema que es importante y que no se dan cuenta los propietarios es de que cuando se hace la valoración de un negocio, es importante el ver cuánto vale el negocio sin el dueño, por así llamarlo. Si esta empresa hiperdepende del dueño y si el dueño efectivamente, como dices, ya no está, la empresa no vale, realmente ahí hay una tarea que hacer que es institucionalizar la empresa. Ese es un tema que cada vez está pasando cada día más. Estas grandes empresas familiares están siendo efectivamente observadas por grandes corporativos o en el Ecuador o fuera del Ecuador. Me ha pasado a mí, yo he estado dentro de un proceso de venta de empresas familiares, llámese actores externos, internacionales o dentro de los propios hermanos que ya en ciertas generaciones ya no comparten muchos temas y están efectivamente cambiando de visiones. Si la empresa está institucionalizada, la empresa efectivamente tiene un valor. Si la empresa no está institucionalizada, la empresa no tiene valor y el propietario del dueño tiene que entender este tema tan relevante. Ha trabajado toda su vida para darle valor, para efectivamente generar legado y ahí es donde la institucionalización es clave. Hay temas como los que comenta Guillermo aquí en la gráfica de la oficina familiar. Nos hemos encontrado con casos que dueños que no quieren dejar la empresa porque sienten que la empresa un poquito les ayuda a un montón de temas. Temas de sus seguros médicos, temas de sus pagos de tarjetas, temas de sus pagos de servicios y están en la oficina únicamente para seguir teniendo este tipo de servicios. Hay como en gobernanza conformar una oficina familiar y que quede muy claro de que el propietario, que con todo el derecho ha trabajado toda su vida en su empresa, tenga este tipo de atenciones y los miembros de la familia también. Entonces, parece mentira, pero a veces por estos temitas tan sencillos como que no hay quien le haga temas básicos, efectivamente se puede conformar una oficina familiar y que se encargue de darle los servicios al propietario de la empresa, a su esposa, a su familia, y que efectivamente se pueda efectivamente institucionalizar la misma. Hay gente que no tiene una oficina de inversiones y efectivamente cuando tienes excedentes de liquidez, el que sepas dónde invertirlo y cómo hacerlo, que es el tema de la oficina familiar de inversiones. Es decir, son varios temas que luego de 850 casos de éxito se da cuenta de que son necesarias implementar para poder hacer esta buena transición y efectivamente pasar la empresa a la siguiente generación o contratar una administración profesional, que también es un camino. No queremos desfamiliarizar las empresas. Está comprobado que una empresa familiar tiene muchos mejores retornos que una empresa que no tiene familia. Al que crea la empresa, al doliente, le duele cada centavo y eso está comprobado que agrega mucho valor, pero hay que darle estructura a la empresa familiar, que es lo que estamos diciendo. No desfamiliarizarla, más bien es importante que la familia permanezca en el negocio, pero en otros roles y responsabilidades para que la familia, para que el negocio tenga continuidad. Y es, Jeff, Muy, totalmente. muy valioso lo que has comentado. Le pedimos a nuestros socios si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, o si Guillermo, perdón, y yo le estoy diciendo Guille, yo, Bien, está si bien. tiene que comentar. Me pareció muy escucharte eso de que te habías tenido que ir a Harvard para que ahora sí vengas con todos esos conocimientos. Me pareció algo súper exigente, pero al mismo tiempo muy valioso para la organización de tu empresa familiar, y es una manera de mostrar con testimonio lo que estás promoviendo, ¿no? Está abierto el micrófono para que puedan hacer alguna pregunta, si es que todavía tenemos aproximadamente 5 o 6 minutos para que puedan aprovechar la oportunidad, ¿no? O Teresita, si tienes alguna pregunta que hayan formulado. Sí, fíjense que también, por ejemplo, algunos casos que nos han pasado bien interesantes, ¿no? Una empresa de logística que tenemos aquí de cliente muy grande, y hablando un poquito de la sucesión, que es lo que platicábamos, ¿no? La sucesión no es de la noche a la mañana, ¿no? Toma cierto tiempo, toma cierto periodo, pero aquí lo curioso fue que, pues imagínense, el fundador fue el que empezó el negocio, él estaba, pues tomaba todas las decisiones, tenía todas las relaciones con los clientes. Entonces empezamos este proceso de institucionalización. Yo creo que unos
7, 8 meses antes de que pegara el tema del COVID, y empezamos a preparar a sus hijas, porque él tiene puras hijas que les interesaban algunas el negocio un poco más que a varias hijas, pero unas les interesaba más el negocio que otras. Entonces empezamos a prepararlas, las empezamos a meter en los órganos de gobierno, empezaron a ver las decisiones que se empezaban a tomar. Y desafortunadamente en el COVID fallece el fundador. No muy grande, a ver, fallece a los 56 años, ¿no? O sea, no muy grande, 56, bueno, un poquito más, yo creo 60 años. No una persona muy grande, caray. Fallece desafortunadamente por el COVID de la noche a la mañana. Y entonces yo, y lo dicen ellas, ¿no? Oye, Guillermo, la verdad es que yo creo que si no hubiera habido un proceso de institucionalización, cosas que no nos imaginamos nosotros, pues el negocio no hubiera sabido ni cómo reaccionar, ¿no? Entonces, imagínense de alguien que, pues los clientes lo conocen a él, el negocio lo conoce a él, todas las decisiones se tomaban, él solo tomaba las decisiones. Si no hubiera habido un proceso de institucionalización en donde un directorio pudiera reaccionar inmediatamente, en donde una sucesión pudiera entrar inmediatamente, con un plan de emergencia en el que, a ver, vamos a ver quién agarra ciertos clientes, qué funciones agarramos, cómo dividimos. La verdad es que por supuesto que está la parte emocional, como dicen, de poder pues reaccionar y velarlo y quererlo, pero al mismo tiempo oigan, entremos en un plan de emergencia, en plan de emergencia para salvar el negocio del cual todos viven, ¿no? Entonces, fue un proceso de institucionalización que, a pesar de que nos dolió mucho, ahí fue cuando vimos, oigan, qué importante es este trabajo que tenemos que hacer cuando uno menos lo espera, ¿no? Entonces, es Claro. un proceso bien interesante. Es una empresa que ha sido muy exitosa ahorita, se llama Grupo Logistics. En el último libro que nos dejaron escribir, que escribimos mi padre y yo, ponemos ese caso de éxito, nos cuentan la historia ellas mismas también de cómo vivieron este proceso y efectivamente, ¿no? Lo que dicen es, un día hay que velarlo y al siguiente día hay que resolver problemas, ¿no? Porque imagínense, o sea, se desmorona todo, el negocio no para, ¿no? No paró. Entonces es un día hay que velarlo y el siguiente día es estar en el directorio con un plan de emergencia diciendo, oigan, necesitamos hacer un plan de emergencia para poder reaccionar ante todo lo que hay que resolver, ¿no? Entonces, Claro. un duelo súper difícil para ellas y yo las admiro mucho. Son dos hermanas que son, yo creo que de las empresarias más importantes ahora acá en México, eh, muy valientes, muy exitosas y la verdad es que pues, para mí es un honor siempre pues tener una relación tan bonita con ellas porque pues estuvimos en los momentos más difíciles para ellas y han sido clientes que hemos tenido por años, ¿no? Ahora. Sí. Otro tema tal vez para agregar ahí, acá en el Ecuador y en Latinoamérica, es el tema de los famosos protocolos, llámese en familiares o de socios. Hay que dejar las reglas claras entre la familia y entre los socios, por así llamarlo, que es muy común acá. Y no solo, y perdón que sea así de directo, un acuerdo de damas y caballeros. Tiene que ser un documento legal, que el día de mañana que hayan diferencias estén las reglas claras y que no se las puedan cambiar. Para esto, nosotros hemos recomendado la creación de fideicomisos, donde dentro del fideicomiso se administre lo que los socios en el protocolo o la familia en el protocolo establecieron. Y con estas reglas claras, efectivamente, se garantiza que el patrimonio no tenga mayores inconvenientes. Así como les daba el caso de que el 50% de las empresas no continúan a la muerte en el asesor, aquí en el Ecuador y en Latinoamérica la tasa de divorcios es del 50%. Es decir, hay una gran probabilidad de que el negocio o el patrimonio se divida el día de mañana. Y si no hay reglas claras, se complica. Como dice mi socio Guillermo, nadie quiere trabajar para la nueva esposa del ex yerno. Entonces, si no hay reglas claras, terminas complicando en que todo lo que has hecho termine en las manos que no quisieras que estén. Con lo cual el tema del blindaje patrimonial es una linda herramienta para poder efectivamente proteger el patrimonio. Y acá en Andersen, como lo comentaba Mariana, aparte de esta buena práctica de gobernanza, tenemos gente especialista en la parte legal y tributaria, que en este tipo de temas es de gran valor agregado. Así que creo que hay lindos ejemplos. Actualmente estamos trabajando en una empresa acá en el Ecuador, como le decía Guillermo, tenemos casos de éxito. No voy a decir el nombre, pero es una de las empresas más grandes del país
que gracias a la institucionalización en la pandemia, que creo que movió muchos temas, su padre fallece y al poco tiempo el que habían planeado que sea el heredero, su hijo fallece. En cuestión de 2 años se van padre e hijo y si no era una empresa institucionalizada y con órganos de gobernanza, yo creo que más de 8.000 familias que dependían de esta empresa no continuaban. Tener órganos de gobernanza, no solo hay que pensar en nuestra familia, creo que como asociación que son, hay que pensar en todo ese trabajo que generamos. Muchas de las empresas que están acá, estabas nombrando Novacero, creo que da trabajo a más de 4.000 familias de manera directa e indirectamente serán 8.000. Con lo cual, si no hay gobernanza, toda esta gente que depende de nosotros se queda de la noche a la mañana sin sustento. Entonces, no solo lo hagamos por nuestro patrimonio familiar, sino por todas esas familias que dependen de nosotros. No sé si tienen alguna pregunta adicional, algo más que podamos responder o resolver. Sí, solamente te quería hacer una acotación, que por el conocimiento, por lo que dijiste, de estas empresas a las que estás asesorando, yo sí sé, supongo quién es esta empresa de Maraví, podemos decir, bueno, pero en todo caso, yo cuando le escuché pues la historia de vida de ellos y tuve, yo dije, esta empresa va a tener un buen tropiezo, así como está, ya que con todos estos sucesos, y luego vi que la empresa continuó normalmente. Ahora entiendo con lo que me comentas que haya habido un trabajo de institucionalización, porque de hecho la esposa era alguien que no trabajaba en la empresa, que se dedicaba a sus hijos. Entonces, ahí debió de haber habido todo este sostén de este gran equipo para que una empresa tan grande pueda seguir trabajando y sobre todo pueda seguir generando trabajo para todas estas personas que dependen, porque era una gran cantidad de personas a las que ellos llegaban y llegan pues con su fábrica, ¿no? Así que me parece Correcto. excelente ese caso, ¿no? Estamos hablando de la misma empresa y Sí, así efectivamente, sea esta o le va a pasar el día de mañana a cualquiera de los que estamos aquí, me incluyo, si no tenemos esa planeación de poder tener la tranquilidad de que todo el trabajo que tenemos tiene ese blindaje patrimonial, luego definitivamente, más que heredar patrimonio, heredamos problemas. Y ahí es donde el tema de gobernanza, protocolos y demás ayuda efectivamente al tema. Y son, como les digo, inversiones menores en tiempos cortos. Montar un modelo de gobernanza como el que plantea Guillermo es un proceso que toma entre 6 meses y un año. No es demasiado, lógicamente, y es una inversión relativamente menor para todo lo que está en juego, por así llamarlo. Entonces, realmente sí recomendamos, seamos nosotros como asesores, o sea, cualquier otro, que busquen asesorarse en el tema, que contraten expertos en este proceso y que efectivamente implementen temas de blindaje patrimonial y gobernanza de sus empresas. Es una práctica muy saludable que les va a dejar dormir tranquilos. Si le estamos poniendo un tema que seguro les va a quitar el sueño y la manera de solucionarlo es implementar gobernanza. Eh, si no hay ninguna inquietud adicional al respecto, este, o si no hay alguna pregunta que hayan escrito en interno, Tere, entonces vamos a dar por concluida esta valiosa e importantísima sesión donde nos han eh, comentado sus experiencias y las mejores prácticas familiares. Le vamos a dar un reconocimiento, Tere, que nosotros entregamos a todas los valiosos speakers que nos acompañan en nuestros encuentros digitales y presenciales, ¿no? Muchas Hace gracias, un, un detalle. hace un IAPAC, organización que cumple 45, perdón, 25 años en Ecuador, pero a nivel internacional, pues tenemos socios que tienen más de 70 años, por ejemplo, Chile. A nivel internacional, UNIAPAC es una organización que tiene más de 45.000 miembros. Y en Latam, pues casi están todos los países de Latam y a nivel mundial, internacional, pues está en Europa, África. Es una organización que en este año vamos a tener nuestro congreso en Manila.
y pues hay speakers de diferentes partes del mundo viendo qué hacemos realmente para poner nuestro aporte en esto de lograr el bien común, en esto de lograr que las familias, que en general haya esta paz y este bien común, ¿no? Entonces te damos este conocimiento, Jeffrey y Lingworth, por tu desinteresada colaboración con ACE Uniapat y agradecemos por su compromiso con la comunidad en la exposición de este tema. Con el tema procesos de sucesión empresarial desarrollado durante nuestro encuentro digital. Y por favor, el otro, Tere, ese es para Guillermo, para Guille, que ya le dije, que me pareció maravilloso eso que lo hayan mandado a estudiar a Harvard y que esté ahora al frente, qué orgullo para su familia, para su entorno, que él le haya gustado, porque a veces realmente los hijos no le gustan o toman otra profesión y no se puede dar esta conexión, sin embargo en tu caso se ha dado. Me gustaría que digas las palabras finales para cerrar este evento, Guille. Te dejo el micrófono para que lo hagas. Claro, no, muchas gracias. Fíjense que la verdad, y como le digo yo a mi padre, o sea, que uno trabaje en la empresa familiar es un orgullo hermoso, ¿no? Porque no es solo el tema, no es solo el tema financiero, el tema económico, sino también es un poco el tema del orgullo patrimonial y familiar, ¿no? Ahora, cada escalón o cada eslabón es diferente, ¿no? Desde cómo empiezan las fundadoras o los fundadores a la siguiente generación, pues obviamente es un eslabón más grande. Y entonces este reto y este esfuerzo de uno de poder saber lo que ya construyeron, en este caso, en mi caso, en la primera generación y nosotros como segunda tenemos que crecer todavía ese eslabón para que yo a mis hijos les deje algo todavía más grande, es algo que tienes que aprender a disfrutar, ¿no? No es fácil, pero hay que aprenderlo a disfrutar. Entonces, pues no solo por eso me gusta mucho este trabajo, la verdad, porque conozco tantas historias de tanta gente, imagínense, ¿no? La cantidad de empresarios y empresarias de las que hemos convivido, es un trabajo muy bonito que conoces realmente a muchas personas, cada quien con su historia de éxito, pero es gratificante al momento que sabes que tienes las herramientas para poder hacer esta sucesión bien, sabes que no eres tú solo contra el mundo, sino que tienes un directorio que te ayuda, ciertos comités que te van a ayudar a tomar ciertas decisiones. Eso para mí ha sido bien valioso porque honestamente pues va creciendo y creciendo la organización y si yo tengo que tomar todas las decisiones como las tomó mi padre, me vuelvo loco porque no me da el tiempo, no me da el tiempo, necesito expertise también, ¿no? Uno es joven también, necesita cierto expertise también, entonces la parte de independientes participando, al final uno sí toma las decisiones, pero al final con varios independientes expertos en diferentes materias que nos asesoran, eso para mí es oro en mi tema personal, ¿no? Curiosamente a eso nos dedicamos y nosotros mismos lo implementamos porque si no, ahí nos atoramos, ¿no? Así que primero eso y segundo, pues agradecerles, como les digo a mí, me parece una asociación, créanme que nunca había iniciado una reunión así, me pareció de lo más bonito de verdad que pudimos haber hecho y les agradezco mucho que me hayan podido incluir en esto. A ti te agradecemos, Guille, y a todos los que se quedaron hasta el final, porque a veces ya se comienzan a salir, estamos saliendo a la hora exacta. Les agradecemos a todos, especialmente a Grupo Andersen, que también es parte de nuestros socios, y los queremos invitar, que lo tengan presente, que lo registren en su agenda, esta jornada del 16 de julio, y también para los socios vamos a celebrarlo, como dicen aquí, con mantel largo, vamos a hacer, a diferencia de las otras asociaciones que hacen reuniones y fiestas, vamos a hacer un retiro espiritual para empresarios con nuestro querido Monseñor en el santuario de Schoenstatt. Es la forma que tenemos de concentrarnos, de ver qué más podemos hacer, de que nos interpelemos si podemos hacer más por esa transformación social positiva que requiere nuestro país. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, buen día. Buen día, nos vemos. Gracias a todos. Bye. Gracias, Andersen. Muchas gracias a todos. Buen día. Buen día. Muchas gracias.